Hola, bienvenidos a Senado Internacional. En el programa de hoy vamos a hablar de distintos temas, vamos a hablar, entre otros, de seguridad internacional, terrorismo y un poquito de diplomacia parlamentaria y política internacional en general. Nuestro invitado es un especialista en estos temas, se trata del doctor Mariano Bartolomé, que es licenciado y doctor en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad de El Salvador, es máster en Sociología, es docente de doctorado en la Universidad de El Salvador, docente de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Escuela Superior de Guerra, es docente titular en la Universidad Nacional de Lanús, es autor de un centenar de artículos, ha colaborado en una docena de libros colectivos, es autor de 4 libros, siempre, por supuesto, sobre sus temas de especialidad. Hola Mariano, gracias por venir al programa. Me gustaría empezar por el tema del terrorismo, ¿no? Que nos cuentes un poco el concepto de terrorismo, sus alcances, sus límites, qué diferencia hay entre terrorismo y otras formas de violencia política. Mira, hay una paradoja con respecto al terrorismo, porque el terrorismo es un flagelo que nos acompaña desde hace siglos y siempre ocupó un lugar muy importante en la agenda política, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre. Vos le podés preguntar a cualquier persona del mundo qué opina del terrorismo y sin distinciones de clases sociales, de religiones, de ideologías, te va a decir que el terrorismo es un flagelo que destruye y mata. Ahora, existiendo ese consenso, parece mentira que no hayamos logrado una definición internacional sobre lo que es terrorismo. Las Naciones Unidas al día de hoy no tiene una definición consensuada y oficial, lo cual marca una diferencia con otros problemas como puede ser la proliferación o puede ser el crimen organizado. De tal manera que coexisten literalmente cientos de definiciones, pero las visiones preponderantes, predominantes sobre terrorismo te van a decir que es un fenómeno de naturaleza política que es desarrollado primordialmente por actores que son no estatales, que lo que buscan es amedrentar a la población o al gobierno a través del empleo del terror como herramienta. Eso básicamente es el terrorismo. Vos bien decías que el terrorismo está en el campo de la violencia política. Sí, por supuesto, es una forma de violencia política, entendiendo como violencia política aquella violencia que cometen actores que lo que buscan es por afuera del sistema, por supuesto, porque el monopolio de la violencia legítima la tiene el Estado, lo que buscan es alterar una institucionalidad vigente. Y dentro de la violencia política hay otros fenómenos, además del terrorismo, probablemente el más conocido sea la guerrilla. Que para el común de la gente los límites entre guerrilla y terrorismo son muy difusos, incluso vas a encontrar alguna bibliografía que los toma virtualmente como si fueran sinónimos y son fenómenos diferentes. El terrorismo suele ser urbano, la guerrilla suele ser rural, el terrorismo no demanda una gran organización, puede ser hecho por una sola persona y tenemos casos resonantes de terrorismo hecho por una sola persona. La guerrilla demanda cierta estructura porque presupone un control del espacio, del territorio, territorio que se va a buscar ampliar en la medida de lo posible y eso va a demandar más y más gente. Y finalmente la guerrilla busca discriminar en sus blancos, entre digamos, inocentes y blancos legítimos desde su punto de vista, y en eso el terrorismo me parece a mí que es mucho más indiscriminado. ¿Puede ser que la guerrilla tiene un fin político más definido o el terrorismo es un poco más difuso? Los dos tienen un fin político. O sea, si vos considerás al terrorismo como una metodología, independientemente del objetivo que percibe quien la perpetra, le podríamos poner el adjetivo de terrorista a las acciones de un montón de actores. En los últimos tiempos se tiende a asociar al terrorismo con un objetivo político, que la guerrilla también lo tiene. Lo que pasa es que la guerrilla, me parece a mí, que el camino para lograr este objetivo político es un camino diferente al que sigue el terrorismo, porque lo que busca la guerrilla, con el nombre que le quieras poner, es un control del territorio, un territorio en el cual se generan
instituciones protoestatales, si uno quiere, pero instituciones al fin. De alguna manera la guerrilla construye y el terrorismo no construye nada. El terrorismo, en eso creo yo que es profundamente nihilista, destruye, y en estos momentos no se me ocurre ninguna experiencia exitosa de terrorismo en el sentido de haber logrado su objetivo de derrocar un régimen y poder cambiar radicalmente el estado de cosas. Vos decías que el terrorismo es algo muy antiguo en realidad, pero el terrorismo en la actualidad, ¿qué características tiene que lo diferencien de los otros? Habrás escuchado hablar de esto de las nuevas amenazas, ¿no? Los docentes o quienes estudiamos los temas de seguridad siempre decimos que las nuevas amenazas no son nuevas, que son viejas, que lo que son nuevas son las manifestaciones. Bueno, y esto le cabe al terrorismo. El terrorismo es un fenómeno antiquísimo. Cuando uno se pone a investigar antecedentes del terrorismo, tranquilamente te podés remontar 2000 años y vas a encontrar evidencias. O para decir un caso que se cumplen ahora a los 100 años, el asesinato del archiduque. El asesinato del archiduque, y 100 años en esta línea de tiempo es muy corto. Yo te puedo hablar de principios, digamos, de la era de Cristo, en lo que hoy es Israel, digamos. Ese era un territorio que estaba ocupado por una potencia que era Roma, y había grupos en la clandestinidad que lo que buscaban era que la potencia usurpadora se retirara y no vacilaban en utilizar la violencia para eso. Desde el punto de vista de Roma, esas organizaciones clandestinas eran terroristas. Entonces estoy hablando de 2100 años. Pero ¿qué pasa? En estos 2100 años el terrorismo ha cambiado muchísimo su fisonomía. Entonces hoy el terrorismo tiene, desde mi opinión, características que le confieren una peligrosidad, una letalidad que no tenía antes. Ese me parece a mí que es el sentido del concepto de nuevas amenazas. No es que la amenaza sea nueva, sino que lo que es nueva es su manifestación, su forma. Y el terrorismo es precisamente esto. Yo creo que en los últimos tiempos el terrorismo se ha potenciado a partir de su interacción con diferentes fenómenos. Uno de ellos es la religión, claramente. Cuando vos, sustentás, legitimás tus acciones terroristas en un mandato religioso. El otro es el potencial empleo de armas de destrucción masiva. El otro es el empleo intensivo de la tecnología. El otro puede ser la sinergia con la criminalidad como una forma de financiamiento. Es decir, el terrorismo hoy presenta aristas y ribetes que no tenía hace 30 o 40 años. Y en la agenda internacional, ¿cuáles son los principales focos de terrorismo en el mundo? A mí me parece que hoy por hoy, si uno chequeara qué es lo que se está discutiendo en materia de terrorismo internacional, por un lado está esto que yo te estaba comentando de la interacción con la religión, esto que normalmente y con cierta ligereza conceptual denominamos integrismo o fundamentalismo, que lo asociamos al Islam, pero que no es privativo del Islam, sino que esto puede pasar en cualquiera de las religiones. Ni es privativo del Islam, ni todo el Islam tiene una inclinación hacia el empleo de la violencia, eso también hay que decirlo. Pero hoy por hoy, en la primera plana de los diarios, las organizaciones que emplean la violencia y que amparan en la religión son en líneas generales de procedencia islámica. Ese es un tema que preocupa mucho. Los casos más conocidos ahora es el ejército islámico, pero teníamos el caso de Al-Qaeda, teníamos el caso del brazo armado de Hezbollah, algunas organizaciones de la zona del Medio Oriente, probablemente Hamas, son actores que están bastante presentes en la agenda internacional. El potencial empleo de armas de destrucción masiva que yo te comentaba es un tema que también preocupa mucho. Las grandes organizaciones, dos de las que te he mencionado, Al-Qaeda, que es la organización de Bin Laden, hay evidencias de que ha intentado hacerse de agentes químicos o biológicos para utilizarlos con una modalidad ofensiva, y hace muy poquito
te habrás enterado de una computadora que encontraron en el norte de Siria, que pertenecía al ejército islámico, donde había archivos en los cuales ellos hablaban de sus intentos por utilizar la peste bubónica como un arma. Ese es un tema que preocupa mucho. El Estado Islámico en realidad hoy ocupa un territorio muy importante, ¿no es cierto? Incluso ya dicen que han instalado un califato, de manera que ya en el sentido tradicional de terrorismo no serían un grupo terrorista, sino otra cosa un poco novedosa, ¿no es cierto? Es que los límites de todos estos conceptos, dónde termina terrorismo y dónde empieza criminalidad, dónde termina terrorismo y empieza guerrilla, son muy difusos, ¿no? ¿Y qué hay del concepto subversión? ¿Entraña o no entraña el empleo de la violencia? Son arenas muy difusas. Y el caso del ejército islámico así lo comprueba, porque desde una perspectiva, el ejército islámico no es una organización terrorista. Ahora, desde el momento en que decapita a sus víctimas y lo transmite por YouTube con un fin claramente de amedrentación, o fusila a los prisioneros que toma, y eso también lo transmite, bueno, ahí podríamos hablar de terrorismo, tal vez no como fenómeno, pero sí como una táctica. Puntualmente eso sí es una táctica terrorista. Lleva su origen, es un poco un desprendimiento de Al-Qaeda que pasó por diferentes igualmente caminos muy complejos. Lo del ejército islámico es muy raro. Lo que yo creo es que hemos abierto un poco la caja de Pandora en Occidente, me parece, porque en el marco de esta presunta primavera árabe, que de primavera bastante poco tiene, se han fogoneado algunos grupos que operaban en Siria con la idea de derrocar al régimen de Assad, organizaciones que desde el punto de vista religioso eran radicalizadas, pero estaban en la vereda de enfrente del régimen de Assad, que tiene un corte alawita desde el punto de vista religioso, y estos grupos se escaparon de control de alguna manera, ¿no? Es casi una paradoja que grupos que Occidente los combate en otras partes del mundo, el caso de Al-Qaeda, puedan ser funcionales a los intereses de Occidente en Siria. Y entonces estos grupos en determinados momentos se escaparon de control o cambiaron la agenda y empezaron a seguir una agenda autónoma, y lo que están buscando es consumar la unión de Siria e Irak, cosa que han logrado en algunas partes del territorio, como antesala a procesos de expansión más grandes que, al menos en el imaginario de sus líderes, va a significar la restauración del periodo de máximo esplendor del Islam, cuando la casa del Islam, la Dar al-Islam, iba desde Marruecos en una punta hasta el noroeste de China en la otra. Algo que nosotros no veremos si es que acontece. Yo creo que no va a acontecer, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Muchas gracias.